Sí, el primer punto para fortalecer nuestra relación con Dios y guardar la comunión en nuestro hogar es la lectura frecuente de la palabra. ¿Con qué frecuencia? Diariamente, todos los días, es la frecuencia. Dios mandó a su pueblo que escribiera las palabras de la ley en sus paredes y en sus rollos de pergamino que debían llevar colgando de sus muñecas. Esto era obligatorio al pie de la letra para los judíos, como es el plan para nosotros, a saber que por todos los medios debemos familiarizarnos con la palabra de Dios para usarla en todas las ocasiones diarias de la vida, para prevenir el pecado y para guiarnos en nuestro deber. Nunca debemos avergonzarnos de nuestra relación y comunión con nuestro Dios, ni de reconocernos bajo su control y gobierno. Bueno, la vida de un cristiano que está lleno de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, sí se refleja en su carácter, en su semblante, en su temperamento. A muchos les parece vergonzoso ser manso y humilde de corazón. A muchos les parece ser dependiente, les parece deshonroso depender de Dios para todo. Y les parece deshonroso dar gracias por todo y dar gracias por los alimentos y orar si vamos a emprender cualquier acción. Y les parece deshonroso apartarse del pecado y de la corriente en sus relaciones sociales, apartarse de la idolatría, del robo, de la mentira. Les parece deshonroso. Bueno, lo honroso para muchos es parecerse lo más que se pueda a las personas destacadas sin Dios, las personas del mundo. Y esto influye mucho en los cristianos. Les da cierta pena testificar que están siguiendo a Cristo, que se han apartado del pecado, que se han apartado de las tradiciones, de las costumbres, de ciertos círculos, que la Biblia es la mayor autoridad y que se gozan en honrar la palabra de Dios. Bueno, eso es honroso. No debemos avergonzarnos de ser cristianos. Otro punto importante para que la palabra de Dios, dice en Colosenses, la palabra de Dios more en abundancia como alguien vivo, porque la palabra es el Espíritu vivo de Dios. Todo el Espíritu de Dios es la Escritura, son las palabras de la vida. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, como alguien que vive. La formación y edificación de los niños es un segundo punto. Viene por la repetición, repetirles con frecuencia estas cosas. Sed cuidadosos y exactos en la enseñanza de vuestros hijos. Enseñad estas verdades a todos los que están bajo vuestro cuidado en alguna forma. Los que están bajo nuestro cuidado son los hijos. Bueno, hoy en día hay 2 estudios por semana que están semana a semana, que hay maestras para los niños, aunque ya se mencionó que la responsabilidad es de los padres de enseñar a los hijos en el seno del hogar. Pero aún así es una provisión extra que hay maestras para los niños. Los sábados hay un estudio para los niños hasta la edad desde 5 a 12 años.
Y hay un estudio para jóvenes que yo estoy impartiendo los martes a las 7:30. Y he mandado la convocatoria a los padres. Y con tristeza, de todos los hijos de padres cristianos de nuestra iglesia, solo 2 jovencitas permanecen firmes. Bueno, esto habla de una falta en los padres. Ojalá, aunque yo lo desconozca, lo ignore, que sus padres estén siendo tan diligentes en tomar esta responsabilidad. Me agradaría mucho que me dieran testimonio y me dijeran lo que está pasando. Créanme que harían que yo me gozara, porque tengo un pendiente por ellos. Y adolescentes y jovencitos que hoy son adultos, que un día yo los conocí como adolescentes, bueno, ya no están recibiendo la palabra. ¿Quién sabe dónde andan? Algunos se casaron, algunos les ha ido bien, a otros no tan bien, y así es el fruto cuando se falta a esta obligación. Es una obligación y una responsabilidad. Entonces, el segundo punto es la formación y edificación de los niños en el hogar. Un tercer punto es la meditación. Debemos poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que nuestros pensamientos estén diariamente impregnados e influenciados por la palabra de Dios. Van permeando como una convicción, como una manera de pensar, como una norma, como una guía. Así va obrando la palabra cuando pasamos de leerla a meditarla. Cuando nos detenemos en ella, es cuando la palabra empieza a obrar, a tomar lugar en nuestros pensamientos. Es maravilloso cuando la manera de pensar de un cristiano ha sido cambiada para ver la vida y ver las cosas y ver la moral y ver el camino de la vida como Dios lo ha establecido. Y aunque no seamos perfectos, perseveramos porque sabemos que ese es el camino, la verdad y la vida. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6. Y un cuarto punto es un lenguaje piadoso, un lenguaje espiritual, no un lenguaje religioso que es superficial, que es aparente. No, un lenguaje piadoso. La piedad da vida, la piedad imparte vida. Un piadoso imparte vida de la vida que él tiene. Entonces, nosotros debemos usar frases, palabras que dan vida, palabras piadosas, palabras con la intención de Dios, aún la corrección y la reprensión y el llamar la atención a nuestros hijos debe ser con un sentir de edificar la vida de Cristo. Eso es una obra piadosa que empieza por nosotros y se derrama y la imparte a los hijos. Bueno, se requiere tanta firmeza. El padre debe ser tan firme, tan constante, tan entregado para influir primeramente en su esposa, para que su esposa comparta la piedad con él y que sea celosa de la piedad y en ese celo impartirlo a los hijos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea útil, ¿verdad?, para
edificar a los oyentes. Entonces, un hogar con un lenguaje piadoso, no un lenguaje mundano, un lenguaje vulgar, un lenguaje popular, un lenguaje corrompido. No, eso está muy lejos de un lenguaje piadoso. Todas las razones, los criterios, las decisiones deben tener un fondo edificativo, un fondo de piedad. Y vamos a ver, bueno, dice aquí, usar toda ocasión para discurrir con quienes nos rodean. Primeramente, pues, nuestros hijos. No de asuntos dudosos y discutibles, sino las claras verdades y principios de Dios y las cosas que corresponden a nuestra paz. Y vamos a leer Efesios 4:29 de nuevo. Eldita, ¿quieres leerlo en voz alta, por favor? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Verdad? Otra vez, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Sí, gracias. Y Marcos 9:50. Dora. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí está haciendo de la sal la figura de la espiritualidad, de la santidad. Cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son los que llevan el testimonio de mi santidad. Bueno, lo contrario de santidad es corrupción, por eso se usa la sal para detener la corrupción en el sentido real y en el sentido espiritual. La presencia de los cristianos es la que debe hacer detener la corrupción del pecado. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, no sirve más para nada. ¿Verdad? Ustedes deben hablar con sal, con un sentir espiritual. Aquí hay una advertencia: no olvidar a Dios en el día de la prosperidad y la abundancia. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando se les facilitaba todo por la gracia de Dios, eran dados a sentirse seguros en sí mismos y a olvidar a Dios. Por tanto, cuidaos de no olvidar del Señor cuando estéis sanos y salvos. Cuando el mundo sonríe, somos atraídos a cortejarlo, como a quererlo conquistar, hablando de los cristianos, y a esperar ser felices en él, en el seno del mundo, de la impiedad. ¿Se dan cuenta? El engaño. El mundo es de los impíos, de los que no tienen la ley de Dios. El Señor dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, eso es un atractivo que los cristianos debemos ser conscientes, que apela a los deseos de nuestra antigua naturaleza, de nuestra naturaleza carnal, y es una influencia y es un atractivo. Pero recordemos que nada de eso proviene del Padre. Hay una separación entre el mundo de la corriente pecaminosa que practica la gente sin Cristo, sin la palabra. Ese es el mundo que Dios no quiere que amemos, la corriente mundanal. Pero hay un mundo que Dios quiere que amemos, el mundo de su creación. De Dios es el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. Y Dios hizo ese maravilloso mundo para nosotros y podemos disfrutarlo con la guía de la palabra de Dios lo más abundantemente. Y ahí Dios no tiene límites en que disfrutemos de toda su creación. Pero de los valores mundanos dice que no debemos amarlos. Debemos hacer una separación entre el mundo pecaminoso, de corrupción, de degradación moral, de depravación, con el mundo de la creación. Cuando el mundo sonríe, somos atraídos a cortejarlo y a esperar ser felices en él, y olvidamos a aquel que es nuestra única porción y reposo. Se necesita mucho cuidado y cautela en un momento así. Todas las tentaciones banales, carnales, pecaminosas, provienen de esa corriente del mundo, de sus valores pecaminosos. Por ejemplo, un valor que el mundo practica es el amor al dinero. Y Dios dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo mundo quiere una vida para disfrutar el placer. Y bueno, no se piensa en una vida entregada a Cristo donde viene el verdadero disfrute de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. No tentarás al Señor tu Dios, desesperando de su poder y bondad, mientras seguimos en la senda de nuestro deber, ni presumiendo de ello cuando salimos de este camino. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Todos queremos que nos vaya bien en la tierra, que en todo seamos prosperados y ganar. Todos queremos ser valorados como buenas personas. Todos queremos ser respetados y apreciados. Pero, ¿sobre qué fundamentos obtendremos tales satisfacciones? Solo bajo el fundamento de la palabra de Dios. Bien, con esto terminamos este tema que nos ayuda a enfocar la prioridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Dios los bendiga.